La siguiente historia está basada en relatos y no debe interpretarse como un hecho real comprobado. Marcus Williams caminaba por las calles del centro de Ciudad de México con el peso del mundo sobre sus hombros. El reloj de su muñeca marcaba las 11 de la noche y el frío de noviembre se colaba entre los pliegues de su chamarra gastada. En su mano derecha llevaba una bolsa de plástico con medicinas, antibióticos para su hija Sofía que llevaba 3 días con fiebre alta. Tenía 34 años, la piel oscura como el café de Veracruz, y unos ojos que habían visto demasiado dolor en muy poco tiempo. Hace exactamente 2 años, su esposa Valentina había perdido la batalla contra el cáncer, dejándolo solo con una niña de 6 años que ahora dependía completamente de él. Marcus trabajaba como conserje en un edificio corporativo en la colonia Polanco. El sueldo apenas alcanzaba para pagar la renta de su pequeño departamento en Iztapalapa, la comida y los gastos de la escuela de Sofía. Cada peso contaba, cada centavo tenía un destino asignado antes siquiera de llegar a sus manos. Esa noche había salido tarde del trabajo porque tuvo que cubrir el turno de un compañero que no se presentó. El jefe le prometió pagarle las horas extras, pero Marcus sabía que esa promesa era tan vacía como su refrigerador en este momento. Mientras caminaba hacia la estación del metro, sus pensamientos volaban hacia su hija. Sofía estaba en casa de doña Carmen, la vecina del edificio que había sido como una segunda madre para ambos desde que Valentina murió. La anciana no cobraba nada por cuidarla, pero Marcus siempre encontraba la manera de pagarle con favores, reparaciones en su departamento o llevándole mandado cuando podía. El viento sopló más fuerte y Marcus apretó el paso. Fue entonces cuando la vio. Sentada en el umbral de una farmacia cerrada, había una mujer joven. Tenía el cabello largo y despeinado, la ropa sucia y rasgada, y abrazaba sus rodillas contra su pecho tratando de conservar el poco calor que su cuerpo delgado podía generar. A su lado, una mochila vieja parecía contener todas sus pertenencias. Marcus había visto muchas personas en situación de calle en sus años viviendo en la ciudad. Normalmente bajaba la mirada y seguía caminando, no porque no le importara, sino porque él mismo apenas podía mantenerse a flote. Pero algo en esta mujer lo hizo detenerse. Quizás fueron sus ojos. Cuando ella levantó la mirada al sentir su presencia, Marcus vio algo que reconoció de inmediato. No era la mirada vacía de alguien que ha perdido toda esperanza. Era la mirada de alguien que estaba luchando con todas sus fuerzas contra circunstancias que la superaban. Era la misma mirada que él veía cada mañana en el espejo. La mujer tendría unos 28 años. A pesar de la suciedad y el cansancio evidente, había algo en sus facciones que delataba una historia diferente a la que su situación actual sugería. Sus manos, aunque sucias, no tenían los callos típicos de alguien que ha vivido mucho tiempo en la calle. Su postura, incluso acurrucada en ese umbral frío, mantenía cierta dignidad. Marcus se detuvo frente a ella. La mujer lo miró con una mezcla de miedo y desafío, preparándose para lo que sea que este desconocido pudiera querer de ella a esas horas de la noche. «Disculpe», dijo Marcus con voz suave. «No quiero molestarla. Solo quería saber si está bien». La mujer no respondió de inmediato. Lo estudió con cautela, evaluando si este hombre representaba una amenaza o simplemente era otro transeúnte curioso. «Estoy bien», respondió finalmente con voz ronca, probablemente por el frío o por no haber hablado en mucho tiempo. Marcus asintió, pero no se movió. Algo dentro de él le impedía simplemente seguir caminando. «Hace mucho frío esta noche», dijo. «¿Tiene dónde quedarse?» La mujer soltó una risa amarga que se convirtió en tos. «Si tuviera dónde quedarme, ¿cree que estaría aquí?» Marcus sintió el peso de las monedas en su bolsillo. Había contado exactamente cuánto dinero le quedaba antes de salir del trabajo. 342 pesos. Suficiente para completar la semana si no surgía ningún imprevisto. Pero ya había surgido uno. La medicina de Sofía había costado 200 pesos que no tenía presupuestados. Le quedaban 142 pesos. El pasaje del metro costaba 5 pesos. Necesitaba al menos 30 para el desayuno de Sofía mañana. Eso le dejaba poco más de 100 pesos. «Hay un hotel económico a 2 calles de aquí», dijo Marcus antes de poder detenerse. «La habitación más barata cuesta 80 pesos la noche». La mujer lo miró con desconfianza. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «No tengo dinero». Marcus sacó su cartera y contó los billetes. 80 pesos representaban casi todo lo que le quedaba hasta el viernes, cuando cobraría de nuevo. Significaba caminar en lugar de tomar el metro. Significaba saltarse comidas. Significaba explicarle a Sofía por qué esta semana no había para su yogur favorito.
Pero también significaba que esta mujer no pasaría la noche en la calle, expuesta al frío, al peligro, a la desesperanza. Tome, dijo extendiendo los billetes hacia ella. Es suficiente para una noche. Al menos podrá dormir bajo techo y calentarse. La mujer no se movió. Sus ojos pasaron de los billetes al rostro de Marcus, buscando el engaño, la trampa oculta que seguramente existía. ¿Por qué haría esto?, preguntó con voz temblorosa. No me conoce. ¿Qué quiere a cambio? Marcus pensó en su esposa Valentina. Pensó en cómo ella siempre decía que la bondad era lo único que nos diferenciaba de las bestias. Pensó en cómo le gustaría que alguien tratara a su hija si algún día, que Dios no lo permitiera, se encontrara en una situación así. No quiero nada a cambio, respondió con sinceridad. Solo pienso que todos merecemos un techo sobre la cabeza, aunque sea por una noche. La mujer extendió lentamente la mano y tomó los billetes. Sus dedos rozaron los de Marcus y él pudo sentir lo helada que estaba su piel. Gracias, susurró ella, y por primera vez Marcus vio que sus ojos se humedecían. No sabe lo que esto significa para mí. Marcus asintió y dio un paso atrás. El hotel se llama la Posada del Viajero. Está en la siguiente cuadra, a mano derecha. Dígale a don Ramón que va de mi parte, Marcus Williams. Él es buena gente, no le dará problemas. Antes de que la mujer pudiera decir algo más, Marcus se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la estación del metro. Caminó rápido, no porque tuviera prisa, sino porque no quería que ella viera la incertidumbre en su rostro. No quería que supiera que acababa de darle prácticamente todo lo que tenía. «Espere», gritó la mujer detrás de él. «Ni siquiera sé su nombre completo. ¿Cómo puedo pagarle?» Marcus se detuvo pero no volteó. «Ya le dije mi nombre, y no tiene que pagarme nada. Solo haga lo mismo por alguien más cuando pueda». Y con eso, desapareció en la noche. Si están disfrutando esta historia, les pido que me ayuden suscribiéndose al canal y dejando su like. Esto me ayuda mucho a seguir creando este contenido para ustedes. Ahora, continuemos con lo que pasó después. La mujer se quedó de pie en la acera durante varios minutos después de que Marcus desapareció. En sus manos, los 80 pesos se sentían como un tesoro. No por la cantidad, que era insignificante en términos prácticos, sino por lo que representaban. En los últimos 3 meses, desde que su mundo se había derrumbado, había conocido la peor cara de la humanidad. Había sido ignorada, insultada, escupida. Había sido tratada como si fuera invisible, como si no mereciera ocupar espacio en este planeta. Y ahora, un desconocido, un hombre que claramente no tenía mucho él mismo, le había dado dinero sin esperar nada a cambio. Su nombre era Elena Montoya, y hace apenas 4 meses, era la directora financiera de una de las empresas más importantes de México. Todo había comenzado a desmoronarse cuando descubrió el fraude. Millones de pesos estaban siendo desviados de la empresa hacia cuentas en paraísos fiscales. Las evidencias apuntaban hacia los socios mayoritarios, hombres poderosos con conexiones en todas partes. Elena había cometido el error de creer que la justicia prevalecería. Reunió pruebas, documentó todo, y presentó su caso ante las autoridades correspondientes. Lo que no anticipó fue el poder de aquellos a quienes estaba denunciando. En cuestión de semanas, su vida se convirtió en un infierno. Primero la despidieron por supuesto bajo rendimiento. Luego, comenzaron a aparecer demandas en su contra por delitos que nunca cometió. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Su departamento fue embargado. Su auto fue confiscado. Pero lo peor fue cuando la acusaron de ser ella quien había cometido el fraude. Falsificaron documentos, fabricaron evidencia, compraron testigos. De un día para otro, Elena Montoya pasó de ser una ejecutiva respetada a una criminal prófuga. No podía recurrir a su familia porque no tenía una. Había crecido en orfanatos, trabajando desde los 15 años para poder estudiar. Todo lo que había logrado había sido por su propio esfuerzo. Y ahora todo había desaparecido. Los primeros días durmió en albergues. Luego, cuando su foto comenzó a aparecer en las noticias como la responsable del fraude, tuvo que huir de esos lugares también. La gente la reconocía, la señalaba, la insultaba. Llevaba 3 meses viviendo en las calles, moviéndose constantemente, tratando de sobrevivir mientras buscaba la manera de limpiar su nombre. Había vendido todo lo que poseía, desde sus joyas hasta su ropa de diseñador. Los 80 pesos que ese desconocido le había dado eran más de lo que había tenido en semanas. Elena caminó hacia el hotel que Marcus le había indicado. Tal como él había dicho,
Un hombre mayor llamado don Ramón la recibió sin hacer preguntas cuando mencionó el nombre de Marcus Williams. «Es buena gente ese muchacho», comentó don Ramón mientras le entregaba la llave de una habitación pequeña pero limpia. «Trabaja como burro para sacar adelante a su hija solo. Y aún así siempre encuentra manera de ayudar a los demás». Elena subió a su habitación y por primera vez en meses lloró, no de tristeza, sino de alivio. Lloró bajo el chorro de agua caliente de la regadera, lavando semanas de suciedad y vergüenza. Lloró mientras acostaba entre sábanas limpias, sintiendo la suavidad contra su piel maltratada. Y mientras lloraba, hizo una promesa. Si algún día lograba recuperar su vida, si algún día podía limpiar su nombre y volver a ser quien era, encontraría a Marcus Williams y le devolvería su bondad multiplicada por 1000. No sabía que esa oportunidad llegaría mucho antes de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, Marcus despertó con el sonido del llanto de Sofía. La niña seguía con fiebre a pesar de los antibióticos y sus ojitos hinchados delataban una noche difícil. «Papi, me siento mal», gimió la pequeña mientras Marcus la cargaba en brazos. El corazón de Marcus se estrujó. Sofía era su razón de vivir, lo único que lo mantenía en pie después de perder a Valentina. Ver a su hija sufrir era peor que cualquier dolor que pudiera experimentar. «Ya vas a ver que pronto te sentirás mejor, mi amor», le susurró mientras le daba su medicina. La doctora dijo que los antibióticos tardan unos días en hacer efecto. Pasó la mañana cuidando de Sofía, preparándole caldito de pollo con lo poco que quedaba en la alacena, contándole cuentos para distraerla del malestar. Cuando la niña finalmente se quedó dormida, Marcus se sentó en el borde de la cama y calculó mentalmente su situación financiera. Le quedaban exactamente 12 pesos. No tenía para el pasaje del metro. Tendría que caminar hasta Polanco, lo cual le tomaría al menos 2 horas. Y eso significaba salir más temprano, lo cual significaba dejar a Sofía sola o pedirle otro favor a doña Carmen. Pero no tenía opción. Faltar al trabajo no era posible. Ya había faltado 2 días esta semana por la enfermedad de Sofía y su jefe le había dejado claro que otra ausencia significaría su despido. Tocó la puerta del departamento de doña Carmen y la anciana abrió con su habitual sonrisa cálida. «Mijo, ¿cómo sigue la niña?» «Mejor, doña Carmen. Ya le bajó un poco la fiebre, pero necesito pedirle otro favor enorme». La anciana lo hizo pasar y le sirvió un café que Marcus aceptó agradecido. Le explicó la situación y, como siempre, doña Carmen aceptó sin dudarlo. «Ve tranquilo a trabajar. Yo me quedo con Sofía». «Y toma», dijo sacando un billete de 50 pesos de su monedero. «No, doña Carmen, no puedo aceptar eso», protestó Marcus. «No es un regalo, es un préstamo. Me lo pagas cuando puedas. No voy a dejar que camines 2 horas con este frío». Marcus aceptó el dinero con un nudo en la garganta. Prometió pagarle en cuanto cobrara y salió hacia el trabajo. El edificio donde trabajaba era uno de esos rascacielos de cristal y acero que dominaban el skyline de Polanco. Albergaba las oficinas de varias empresas importantes, incluyendo una consultoría financiera en los pisos superiores que era una de las más prestigiosas del país. Marcus comenzó su día como siempre, limpiando los pasillos, vaciando basureros, asegurándose de que todo estuviera impecable. Era un trabajo humilde, pero lo hacía con dignidad y dedicación. Valentina siempre le había dicho que no importaba cuál fuera tu trabajo, lo que importaba era hacerlo bien. Alrededor de las 11 de la mañana, mientras limpiaba el vestíbulo del piso ejecutivo, escuchó murmullos emocionados entre los empleados. «¿Ya supiste?», le preguntaba una secretaria a otra. «Trajeron a alguien de fuera para dirigir el departamento financiero. Dicen que es una mujer y que la contrataron directamente los socios de Nueva York». La otra secretaria asintió con entusiasmo. «Sí, parece que encontraron evidencia de que el fraude de hace unos meses no fue culpa de quien todos pensaban. Resulta que la verdadera criminal era la asistente del director anterior. Ella falsificó todos los documentos para incriminar a la otra mujer». Marcus no prestó mucha atención a la conversación. Los dramas de oficina de los ejecutivos estaban muy lejos de su realidad. Su único interés era terminar su turno, cobrar su cheque y volver a casa con su hija. Pero el destino tenía otros planes. A las 12 del mediodía, mientras pulía el piso del elevador ejecutivo, las puertas se abrieron y un grupo de personas entró. Marcus mantuvo la mirada baja, como había aprendido a hacer para no molestar a los importantes ejecutivos que usaban ese elevador. Entonces escuchó una voz que le resultó vagamente familiar. «El piso 17, por favor».
Marcus presionó el botón sin levantar la mirada, pero algo en esa voz hizo que su corazón latiera más rápido. Era imposible. No podía ser ella. Lentamente, levantó los ojos y se encontró con la mirada de la mujer de la noche anterior, solo que ahora estaba completamente transformada. Su cabello estaba limpio y arreglado en un elegante recogido. Vestía un traje sastre negro que gritaba poder y sofisticación. Sus ojos, que la noche anterior reflejaban desesperación, ahora brillaban con determinación y algo que parecía ser reconocimiento. Por un momento que pareció eterno, se miraron fijamente. Los otros ejecutivos en el elevador no notaron nada, ocupados en sus teléfonos y conversaciones. Elena fue la primera en romper el silencio. Marcus Williams, dijo suavemente, tan suavemente que solo él pudo escucharla. Marcus sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo era posible? La mujer sin hogar de la noche anterior ahora estaba frente y vestida como una de las personas más importantes del edificio. El elevador llegó al piso 17 y las puertas se abrieron. Los ejecutivos salieron, pero Elena se quedó atrás. «No te muevas de aquí», le dijo a Marcus. «Necesito hablar contigo. Regreso en una hora». Y con eso, salió del elevador, dejando a Marcus completamente confundido y con el corazón latiendo a 1000 por hora. La siguiente hora fue la más larga de la vida de Marcus. Intentó continuar con su trabajo, pero su mente no podía dejar de dar vueltas. ¿Quién era esa mujer realmente? ¿Era la misma persona que había visto tiritando de frío en el umbral de aquella farmacia? ¿O había sido todo una alucinación producto de cansancio? Pero no había sido una alucinación. Ella había dicho su nombre. Sabía quién era él. Exactamente una hora después, cuando Marcus estaba en el vestíbulo del piso ejecutivo, el elevador se abrió y Elena salió. Esta vez estaba sola. Caminó directamente hacia el con paso decidido. Marcus notó que varios empleados la miraban con respeto y un poco de temor. ¿Podemos hablar en privado?, le preguntó. Marcus asintió, incapaz de formar palabras. La siguió hasta una sala de juntas vacía en el mismo piso. Elena cerró la puerta detrás de ellos y se sentó en una de las sillas, haciendo un gesto para que le hiciera lo mismo. Pero Marcus se quedó de pie, demasiado nervioso para sentarse. «Imagino que tienes muchas preguntas», comenzó Elena. «Un par», admitió Marcus. Elena sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro por completo. Era la primera vez que Marcus la veía sonreír y se dio cuenta de que era una mujer hermosa. «Mi nombre es Elena Montoya. Hace 4 meses era la directora financiera de esta misma empresa. Y hace 3 meses era la mujer más buscada de México por un fraude que nunca cometí». Marcus escuchó en silencio mientras Elena le contaba toda su historia. Le habló del fraude, de la conspiración en su contra, de cómo había perdido todo. Le habló de los meses viviendo en la calle, de la humillación, del miedo constante. «Anoche, cuando me diste ese dinero, estaba en mi punto más bajo», confesó con voz temblorosa. «Había perdido toda esperanza. Pensé seriamente en terminar con todo. ¿Para qué seguir luchando si el mundo entero estaba en mi contra?» Marcus sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Pero entonces apareciste tú», continuó Elena. «Un completo desconocido que claramente no tenía mucho, pero que estuvo dispuesto a dar lo poco que tenía para ayudar a alguien que ni siquiera conocía. Eso me recordó algo que había olvidado en medio de toda esta pesadilla». «¿Qué cosa?», preguntó Marcus. «Que todavía hay bondad en este mundo, que todavía hay personas buenas, y que si personas como tú existen, entonces vale la pena seguir luchando». Elena le contó que esa misma noche, desde el hotel donde Marcus la había mandado, recibió una llamada que cambió todo. Un investigador privado que había contratado meses atrás, antes de perder todo su dinero, finalmente había encontrado la evidencia que necesitaba para probar su inocencia. La verdadera culpable era la asistente del director anterior, una mujer que había estado robando de la empresa durante años y que había encontrado la oportunidad perfecta para incriminar a Elena cuando ésta comenzó a hacer preguntas incómodas. «Esta mañana me reuní con los abogados de la empresa», explicó Elena. «Les presenté todas las pruebas. No solo limpiaron mi nombre, sino que me ofrecieron mi antiguo puesto de regreso. Más que eso, me ascendieron a directora general de operaciones financieras para toda Latinoamérica». Marcus no podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que hace menos de 24 horas estaba sentada en la calle, ahora era una de las ejecutivas más poderosas del país. «Pero eso no es todo», continuó Elena, poniéndose de pie. «Pasé toda la mañana investigando sobre ti, Marcus Williams. Sé que trabajas aquí como conserje.
Sé que tu esposa murió hace 2 años de cáncer. Sé que tienes una hija de 8 años que es tu razón de vivir. Y sé que estás luchando para salir adelante con un sueldo que apenas alcanza para sobrevivir. Marcus bajó la mirada, avergonzado de que alguien conociera tan íntimamente su situación. Pero Elena continuó. También sé que a pesar de todo eso, anoche me diste prácticamente todo lo que tenías. 80 pesos que para ti significaban la diferencia entre comer o no comer esta semana. Y lo hiciste sin esperar nada a cambio, sin siquiera conocerme. Elena caminó hacia él y lo miró directamente a los ojos. Marcus Williams, anoche me salvaste la vida. No solo me diste dinero para una habitación, me diste esperanza cuando no me quedaba ninguna. Y ahora, quiero devolverte ese favor. ¿Qué quiere decir? Preguntó Marcus, confundido. Quiero decir que estoy creando un nuevo departamento de responsabilidad social corporativa. Un departamento dedicado a ayudar a personas en situaciones vulnerables, a crear programas de apoyo para familias en dificultades, a ser una fuerza de cambio positivo en la comunidad. Y quiero que tú lo dirijas. Marcus se quedó sin palabras. Seguramente había escuchado mal. ¿Yo? Pero si soy solo un conserje, no tengo estudios universitarios. No sé nada de corporaciones ni de... Elena lo interrumpió. Lo que tú tienes no se aprende en ninguna universidad. Tienes compasión genuina. Tienes la capacidad de ver a las personas como seres humanos, no como números o problemas. Tienes integridad. Anoche, cuando me ayudaste, no sabías quién era yo. No lo hiciste esperando una recompensa. Lo hiciste simplemente porque era lo correcto. Pero, nada de peros, dijo Elena con firmeza. Obviamente vas a recibir capacitación. Vas a tener un equipo que te apoye. No te estoy pidiendo que seas experto en finanzas o administración. Te estoy pidiendo que seas experto en humanidad. Y eso, Marcus Williams, ya lo eres. Antes de continuar, me encantaría que dejaran un comentario contándome qué piensan de esta historia hasta ahora. ¿Creen que Marcus debería aceptar esta oferta? Sus comentarios significan mucho para mí y me ayudan a crear mejor contenido. Ahora, sigamos con lo que decidió Marcus. Marcus Williams pasó las siguientes 24 horas en un estado de shock. Cuando llegó a casa esa noche, después de que Elena le diera su tarjeta y le pidiera que pensara en su oferta, encontró a Sofía sintiéndose un poco mejor. La fiebre había bajado y la pequeña incluso pidió cenar algo sólido. Pero Marcus apenas podía concentrarse en nada. Las palabras de Elena daban vueltas en su cabeza como un torbellino. ¿Sería posible? ¿Podría un simple acto de bondad cambiar su vida de manera tan radical? Esa noche, después de acostar a Sofía, Marcus se sentó en la pequeña sala de su departamento y pensó en Valentina. Recordó cómo ella siempre había creído en él, incluso cuando él no creía en sí mismo. Tú puedes lograr lo que sea que te propongas, le decía ella. Solo necesitas creer que lo mereces. Pero eso era precisamente lo que Marcus nunca había podido hacer. Después de una infancia marcada por la pobreza, después de crecer escuchando que los hombres como él nunca llegarían a nada, después de años de trabajo duro que parecía no llevarlo a ninguna parte, Marcus había dejado de creer que merecía algo mejor. Sin embargo, algo había cambiado. La oferta de Elena no era caridad. Ella había sido muy clara en eso. Era una oportunidad ganada. Era el reconocimiento de que lo que Marcus tenía para ofrecer valía algo. Valía mucho, de hecho. A la mañana siguiente, Marcus dejó a Sofía con doña Carmen, que celebró la noticia de que la niña estaba recuperándose, y se dirigió al trabajo. Pero esta vez, en lugar de ir directamente al cuarto de limpieza a recoger sus suministros, tomó el elevador hasta el piso 17. Elena lo estaba esperando en la recepción, como si supiera que vendría. ¿Y bien? Preguntó ella con una sonrisa. Marcus respiró profundo. Necesito hacerle una pregunta primero. Adelante. ¿Por qué yo? Sé que me dijo que es por lo que hice anoche. Pero seguramente hay cientos de personas más calificadas que podrían hacer este trabajo. Personas con títulos, con experiencia, con conexiones. ¿Por qué arriesgarse con alguien como yo? Elena lo pensó un momento antes de responder. Porque yo también fui alguien como tú, Marcus. Crecí en orfanatos. Trabajé limpiando casas mientras estudiaba. Cada oportunidad que tuve que ganarla con el doble de esfuerzo que cualquier otro. Y en todo ese camino, aprendí algo importante. ¿Qué cosa? Que las personas que han conocido la lucha, que han enfrentado la adversidad, que saben lo que es estar al fondo del pozo, son las únicas que realmente pueden entender a otros que están pasando por lo mismo. Los académicos pueden escribir libros sobre la pobreza.
Los políticos pueden dar discursos sobre la desigualdad, pero solo alguien que ha vivido esas realidades puede realmente conectar con quienes las están viviendo ahora. Marcus asintió lentamente, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a despertar. Un sentimiento que había estado dormido durante años. Esperanza. Acepto, dijo finalmente. Elena sonrió ampliamente y le extendió la mano. Bienvenido a bordo, director Marcus Williams. Los siguientes meses fueron los más intensos y transformadores de la vida de Marcus. Elena cumplió su promesa de capacitarlo y apoyarlo. Le asignó un mentor que lo ayudó a aprender los aspectos técnicos del trabajo corporativo. Le dio acceso a cursos y talleres de liderazgo. Pero más importante aún, le dio espacio para hacer las cosas a su manera. El Departamento de Responsabilidad Social que Marcus creó era diferente a cualquier otro en el país. En lugar de simplemente donar dinero a organizaciones benéficas, Marcus desarrolló programas que atacaban las raíces de los problemas. Creó un programa de mentoría donde empleados de la empresa acompañaban a jóvenes de comunidades marginadas, ayudándolos a desarrollar habilidades y encontrar oportunidades de empleo. Estableció alianzas con comedores comunitarios y albergues, pero fue más allá de simplemente dar comida. Implementó programas de capacitación laboral para personas en situación de calle, ayudándolas a conseguir empleos dignos. Uno de sus programas más exitosos fue el de Segunda Oportunidad, diseñado específicamente para ayudar a personas que habían perdido todo por circunstancias fuera de su control, ya fueran desastres naturales, enfermedades o injusticias como la que Elena había sufrido. El programa proporcionaba no solo ayuda económica temporal, sino también apoyo legal, psicológico y laboral para ayudar a estas personas a reconstruir sus vidas. Pero el programa más cercano al corazón de Marcus era el de apoyo a padres solteros. Sabiendo por experiencia propia lo difícil que era criar a un hijo solo mientras se luchaba por sobrevivir, Marcus creó una red de apoyo integral. El programa incluía guarderías corporativas subsidiadas, horarios flexibles para padres solteros empleados, becas educativas para sus hijos, y fondos de emergencia para situaciones inesperadas como enfermedades o accidentes. En solo un año, el departamento de Marcus se convirtió en un modelo a seguir para otras empresas en el país. Recibía invitaciones para hablar en conferencias, para asesorar a otras compañías, para participar en foros sobre responsabilidad social empresarial. Pero más allá del reconocimiento público, lo que más satisfacía a Marcus era ver el impacto directo de su trabajo. Cada rostro agradecido, cada historia de superación, cada familia que lograba salir adelante gracias a los programas que él había creado, le recordaba por qué hacía lo que hacía. Su vida personal también había cambiado radicalmente. Con su nuevo salario, pudo mudarse con Sofía a un departamento más grande y seguro. Pudo inscribirla en una mejor escuela. Pudo darle cosas que antes solo podía soñar. Pero lo más importante era el tiempo. Por primera vez en años, Marcus tenía tiempo para estar con su hija. Elena había implementado políticas de trabajo flexible que permitían a Marcus ajustar su horario según las necesidades de Sofía. Podía llevarla a la escuela, asistir a sus festivales, ayudarla con las tareas. Podía ser el padre que siempre había querido ser. Doña Carmen, que había sido su salvación durante los años difíciles, ahora era parte oficial de su familia. Marcus había insistido en que se mudara al departamento contiguo al suyo, pagando él mismo la renta. La anciana se había convertido en la abuela que Sofía nunca tuvo, y en la madre que Marcus había perdido siendo muy joven. Un día, aproximadamente un año después de aquel encuentro fortuito en las calles del centro, Elena llamó a Marcus a su oficina. Cuando entró, encontró no solo a Elena, sino a varios de los ejecutivos más importantes de la empresa. Por un momento, sintió el viejo miedo apoderarse de él. ¿Habría hecho algo mal? ¿Lo iban a despedir? Pero entonces vio las sonrisas en los rostros de todos los presentes. Marcus, comenzó Elena, tenemos algo que decirte. Como sabes, nuestra empresa ha crecido enormemente en el último año, en gran parte gracias a la reputación que hemos ganado por nuestros programas de responsabilidad social. Marcus asintió, sin entender todavía a dónde iba esto. Lo que quizás no sabes, continuó Elena, es que varios de nuestros inversionistas más importantes han expresado su interés en expandir estos programas a nivel internacional. Quieren que lo que tú has creado aquí en México se replique en todos los países donde operamos. Marcus sintió que el corazón le daba un vuelco. Y para lograr eso, necesitamos a alguien que lidere esta expansión. Alguien con la visión, la pasión y la integridad necesarias para asegurar que estos programas mantengan su esencia a medida que crecen. Alguien como tú. Elena se puso de pie y caminó hacia él.
Marcus Williams, en nombre de la Junta Directiva, me complace ofrecerte el puesto de Director Global de Responsabilidad Social Corporativa. Marcus se quedó sin palabras. Apenas pudo articular una respuesta. ¿Yo? ¿Director Global? Tú, confirmó Elena. El hombre que hace un año era conserje en este mismo edificio. El hombre que me dio 80 pesos que no tenía para que pudiera dormir bajo techo. El hombre que me devolvió la esperanza cuando había perdido toda razón para seguir viviendo. Los demás ejecutivos en la sala comenzaron a aplaudir. Marcus sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Aceptó el puesto, por supuesto. Y en los años siguientes, los programas que había creado en México se expandieron a más de 30 países. Miles de familias fueron beneficiadas. Cientos de vidas fueron transformadas. Pero para Marcus, el logro más importante no eran los números ni los reconocimientos. Era algo mucho más simple y a la vez infinitamente más valioso. Era poder mirar a su hija a los ojos y mostrarle, con el ejemplo, que la bondad nunca es en vano, que ayudar a otros, incluso cuando nosotros mismos estamos luchando, es la inversión más rentable que podemos hacer, que un simple acto de compasión puede desencadenar una cadena de eventos que transforma no solo una vida, sino miles. 5 años después de aquella noche lluviosa, Marcus estaba en el escenario de un auditorio lleno de gente. Acababa de recibir un premio internacional por su trabajo humanitario y era su turno de dar un discurso. Miró hacia el público y encontró los rostros que más amaba. Sofía, ahora una adolescente hermosa y brillante que acababa de ser aceptada en una de las mejores preparatorias del país. Doña Carmen, más arrugada pero igual de cálida, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Y Elena, su amiga, mentora, y la mujer que le había dado la oportunidad de su vida. Marcus carraspeó y comenzó a hablar. Hace 5 años, yo era un hombre quebrado. Había perdido a mi esposa. Trabajaba en un empleo que apenas me permitía sobrevivir. No tenía esperanzas de que las cosas mejoraran. Y sin embargo, una noche, cuando vi a alguien que estaba peor que yo, no dudé en ayudar. No porque fuera un santo ni un héroe. Simplemente porque mi madre, que murió cuando yo era niño, me enseñó que siempre hay alguien que necesita nuestra ayuda, y que dar lo poco que tenemos vale más que guardarnos lo mucho que podríamos tener. Hizo una pausa, recordando aquel momento. Esa noche, le di a una desconocida el poco dinero que me quedaba para una semana, y al día siguiente, esa desconocida apareció como mi jefa. Pero la verdadera lección no es que mi acto de bondad fue recompensado. La verdadera lección es que la bondad siempre tiene valor, aunque nunca veamos sus resultados. Porque la bondad no se trata de nosotros. Se trata de crear un mundo donde todos cuidamos de todos. Marcus miró directamente a su hija. Mi esposa Valentina solía decir que la medida de un ser humano no está en cuánto tiene, sino en cuánto está dispuesto a dar. Hoy, en su memoria, les digo a todos ustedes, no esperen a tener mucho para dar. Den ahora. Den lo poco que tengan. Den una sonrisa, una palabra amable, 80 pesos para una habitación de hotel. Nunca saben cuándo ese pequeño gesto puede cambiar una vida para siempre, incluyendo la suya propia. El auditorio estalló en aplausos, pero Marcus apenas los escuchó. Su mente estaba en aquella noche, en aquella calle fría, en aquella decisión que había tomado sin pensarlo mucho. Porque la verdad era que esa noche, cuando le dio esos 80 pesos a Elena, Marcus no estaba pensando en recompensas, ni en karma, ni en nada de eso. Estaba pensando simplemente en que había alguien sufriendo y podía hacer algo al respecto, por pequeño que fuera. Y eso, al final, era lo único que importaba. Esa noche, después de la ceremonia, Marcus llevó a Sofía y a Doña Carmen a cenar a un restaurante elegante. Era algo que hacían cada año para celebrar el aniversario de la muerte de Valentina, no con tristeza, sino con gratitud por el tiempo que habían tenido con ella. Mientras esperaban sus platillos, Sofía le preguntó algo que llevaba tiempo queriendo preguntar. «Papi, ¿alguna vez te arrepientes de haber dado ese dinero esa noche? Quiero decir, sé que todo salió bien al final, pero ¿y si no hubiera sido así? ¿Y si Elena nunca hubiera recuperado su vida? ¿Y si hubieras dado tu último dinero y no hubiera pasado nada?» Marcus sonrió y tomó la mano de su hija. «Mija, nunca me he arrepentido ni por un segundo. Y no porque las cosas hayan salido bien, sino porque hacer lo correcto nunca depende de los resultados. Yo ayudé a Elena porque era lo que tenía que hacer. El hecho de que ella después me ayudara a mí fue un regalo, no una recompensa. Pero pudiste haberte quedado sin nada», insistió Sofía. Marcus asintió.
Es verdad, pero ya estaba casi sin nada de todas formas. Y prefiero estar sin nada habiendo ayudado a alguien, que tener algo habiendo ignorado su sufrimiento. Porque al final del día, lo único que realmente nos llevamos de esta vida es lo que damos. Doña Carmen, que había estado escuchando en silencio, intervino. Tu padre es un hombre especial, Sofía. Y tú también lo eres. Lleva su bondad en la sangre. Sofía sonrió y apretó la mano de su padre. Te prometo que siempre seré así, papi. Siempre ayudaré a quien lo necesite, aunque no tenga mucho para dar. Marcus sintió que su corazón se llenaba de orgullo, porque eso, más que cualquier premio o reconocimiento, era su verdadero legado. Afuera del restaurante, la noche estaba fría, similar a aquella noche de hace 5 años. Pero ahora, cuando Marcus miraba las calles, no veía solo pobreza y sufrimiento. Veía posibilidades. Veía personas que podían ser ayudadas. Veía un mundo que, poco a poco, estaba cambiando para mejor. Porque esa era la verdadera magia de la bondad. No transformaba solo una vida, transformaba todas las vidas que esa persona tocaba. Y esas vidas, a su vez, tocaban otras. Y así, un simple acto de compasión podía convertirse en una ola que cambiaba el mundo. Marcus Williams lo había aprendido de la manera más inesperada. Y cada día de su vida, se aseguraba de pasar esa lección a otros. Porque al final, eso era lo único que realmente importaba. No el dinero, no el poder, no el éxito. Solo la bondad, solo el amor, solo la disposición de tender la mano a quien la necesita, aunque nosotros mismos estemos luchando por mantenernos a flote. Y esa, quizás, era la lección más valiosa de todas.